Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los presentes y bienvenidas y bienvenidos a los ausentes, pero que están conectados a través de las redes. Como ya os han dicho, yo me llamo Luis Bueno, el apellido no es garantía de nada, es el que me tocó. Sin embargo, el apellido sí que marcó tendencias durante muchos años de mi vida porque me condicionó. Yo, como consecuencia de mi apellido, durante muchos años viví en una especie de trance, porque fuera donde fuera, empezando en clases en algún curso, conociendo a alguien, ¿cómo te llamas? Luis Bueno. Serás como tu apellido, ¿no? Y ahí, sin darme cuenta, en ese asentimiento, yo estaba empezando a comprar una sugestión, estaba empezando a acoger dentro de mí unas palabras que estaba asumiendo como propias y que luego con el tiempo me daría cuenta de que condicionaban y condicionaban mucho. Empiezo por ahí porque de alguna manera, cuando nosotros hablamos de la hipnosis, aparte de que estemos contando un poco lo que es la hipnosis para saber de qué hablamos, vamos a permitir que se acaben de incorporar todos estos compañeros, aparte de ir conociendo lo que es la hipnosis y en concreto qué es la hipnosis ericksoniana, yo decía que con esta canción interior del serás como tu apellido, en el fondo estaba haciendo algo parecido a lo que ocurre con la tribu de los Imba. ¿Habéis oído hablar de ellos? Los Imba es una tribu del sur de África, al norte de Namibia, que tienen una historia que a mí me encanta. Cuando una mujer tiene intención de tener un hijo, se retira a la selva. Se retira a la selva un tiempo, está allí unos días de meditación, de contacto con ella misma, de contacto con la naturaleza, hasta que recibe lo que ella denomina la canción del alma que va a llegar, la canción de su futuro hijo. Cuando tiene esa canción, regresa a la tribu, regresa con esa canción y empieza a cantar esa canción desde el momento en el que está buscando engendrar ese hijo. Le enseña la canción a su pareja, la cantan durante el embarazo, la cantan durante el nacimiento y a lo largo de toda la vida de esa persona, la tribu le canta esa canción en momentos especiales. Cuando pasa a la mayoría de edad, cuando tiene su primera pieza de caza o incluso cuando hay algo dentro de la persona que le ha hecho alejarse del patrón de conducta, de los valores de la tribu, también le cantan esa canción para recordarle quién es. Y cuando se marcha, cuando fallece, como despedida le cantan esa canción del alma. Y esa canción, según ellos, va acompañando la esencia de la persona y va de alguna manera conectando con esa parte profunda que tiene la persona. ¿Por qué os empiezo desde ahí? Os empiezo desde ahí porque os voy a hablar de Milton Erickson, que aquí le tenemos ya cuando estaba próximo a marcharse. Y Milton Erickson comentaba que todos los seres humanos, él no decía una canción, pero sí decía todos los seres humanos tenemos una historia personal. Todos los seres humanos tenemos una historia que además nos contamos una y otra vez y que en muchos casos nos está condicionando. Hasta tal punto de que hay ocasiones en las que yo todavía tengo dudas entre si lo que contamos es lo que hemos vivido o lo que vivimos es aquello que nos hemos estado contando. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Fijaos que a lo largo de nuestra vida los seres humanos nos encontramos con infinidad de circunstancias. Y en esas circunstancias nosotros vamos gestionando desde una parte más racional, desde esa parte que hoy me ha traído aquí, me ha dicho, venga, me he visto y además me pongo un paraguas por si acaso en esta primavera extraña y me pongo de esos colores o llego a tal hora. Y luego hay otra parte menos consciente que también está dentro de nosotros, salud, y que está permanentemente acompañándonos y que de alguna manera también está dictando. Desde esa parte no consciente, Milton Erickson decía, estamos en muchos casos condicionando gran parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque funcionamos muchas veces en automático en respuesta a esa historia interior. Bien, eso lo dejo ahí y vamos a ir empezando a hablar de hipnosis, antes de ponerle el apellido. Fijaos que la palabra hipnosis, a lo largo de los tiempos, ha estado oscilando en todo tipo de posiciones. Desde considerarse una patraña absoluta, fruto de charlatanes, a ser casi ese milagro capaz de generar todo tipo de cambios y que te lleva a fumar aunque no quieras fumar, a adelgazar aunque no lo necesites o a hacer cosas que ni pretendes ni quieres. En realidad, desde esa concepción de la hipnosis, fijaos que la idea que tenemos en muchos casos es la de alguien dotado de supuestos poderes, que además se viste de un modo especial, que además tiene la voz un poco impostada y que además nos da instrucciones de lo que tenemos que hacer, saber, cambiar, opinar. Esa es un poco la idea que tradicionalmente se tenía. Y para ello parecía que había que ser pues, un poco flojo de espíritu, un poco entregado a y ponernos siempre en manos de
que era quien sabía. Hasta que llega un señor llamado Milton Erickson, psiquiatra, médico, psicólogo y sobre todo, conocedor y amante de la naturaleza del ser humano. Es un apasionado del ser humano, pero por razones propias. Fijaos que este señor del que os voy a hablar un poquito a lo largo de esta charla, es un señor que nace con problemas de audición, con problemas de visión, no habla hasta los 4 años, tarda bastante en andar, a los 17 años sufre un ataque de poliomielitis que le deja postrado en cama y además a la madre le comunican que va a fallecer y él lo escucha. Un ataque del cual no fallece, pero que luego se le reproduce con 51 años y que le deja casi postrado en una silla de ruedas. Es decir, con tantas circunstancias, una de dos, o te conviertes en una víctima o te cuentas una historia distinta y te sobrepones a todas esas circunstancias para ver qué es lo que puedes hacer con todo eso. Este señor otorga un apellido distinto a la hipnosis porque es el primero que empieza a hacer algo distinto con respecto a la hipnosis, a contar algo distinto con respecto a la hipnosis y sobre todo a reevaluar el papel que aquel que supuestamente es hipnotizado tenía hasta ahora. Ya deja de ser alguien secundario que se pone en manos de alguien que sabe para convertirse en alguien que sabe, aunque todavía no sabe que sabe. Cuando estamos hablando de hipnosis, vamos a ir empezando un poco a colocar términos, porque no os conozco, no sé el grado de conocimiento que tenéis al respecto. Voy a utilizar un lenguaje muy sencillo que todos podamos entender y además al final estaré abierto a preguntas. Cuando estamos hablando de hipnosis, en realidad estamos hablando de una técnica que nos permite acceder a un estado especial de nuestra mente que denominamos trance y que tiene 2 características fundamentales. Una es que se produce una mayor fijación de la atención y una segunda característica, una mayor sugestibilidad. ¿Esto qué significa? Significa que desde ese estado especial estamos más abiertos a escuchar sugestiones y, cuando menos, a tenerlas en cuenta. No necesariamente a obedecerlas, pero sí a tenerlas en cuenta. De tal manera que, si yo recibo desde ese estado una invitación a explorar o a preguntarme o a observar de un modo distinto algo que creo ya conocer, es más fácil que si yo te lo digo en un estado como el que estamos ahora, en el que hay una parte tuya que desde su parte racional y consciente, con sus propios conocimientos, con sus propios valores, dirá, ¿pero qué me estás contando? Sin embargo, desde el estado de trance tenemos sobre todo una mayor permeabilidad, una mayor apertura. Luego, tenemos ya una primera diferenciación, hipnosis como técnica y el trance como estado. Hipnosis como técnica. Y fijaos que aquí también ya empieza a hacer algunas matizaciones. De manera tradicional, cuando en hipnosis clásica vemos actuar, cuando los ves en televisión o cuando ves en un espectáculo, suelen tener una serie de características como hablar muy rápido, utilizar algún elemento de fijación, es decir, valerse de elementos externos que de alguna manera sean capaces de conseguir que la persona acceda con rapidez a un estado de trance y además a un estado profundo, casi catatónico en algunos casos. Yo suelo decir, y lo digo con humor y con mucho respeto, que la hipnosis clásica directiva te invita a dormir. ¿Cuántas veces cuando se está haciendo un trance alguien en hipnosis clásica, duerme, duerme, duerme? ¿Cuántas veces lo habéis escuchado? Una y otra vez. Sin embargo, la hipnosis ericksoniana no te invita a dormir, te invita a despertar. ¿Para qué? Para que escuches esa voz interior como la canción de los Simba, para que te des cuenta de la historia interior que a lo mejor te has contado o te han contado y tú has seguido repitiendo. Reitero, te han contado y tú has seguido repitiendo sin quizá ningún tipo de cuestionamiento. De tal manera que me voy a valer de la técnica como hipnosis para llegar a este estado. De tal forma que cuando llego a este estado lo que estoy buscando es fundamentalmente encontrarme en esa mayor disposición para focalizar atención, como decíamos hace un momento, y para estar más abierto a propuestas. Si queréis una definición más formal, aquí la tenemos. En realidad, ¿hipnosis qué es? Hipnosis no es más que un modo de comunicar. Hay algunos especialistas que dicen que en realidad toda comunicación tiene algo de hipnótico. ¿No os habéis dado cuenta de que hay personas con las que estás hablando y al final dicen, no sé muy bien lo que me ha dicho, pero qué a gustito me he quedado?
en ocasiones somos capaces de, en función de la captura de atención, en función de lo involucrados que estemos con el tema, en función de cómo conectemos o no con esa persona, al final la comunicación puede acabar siendo esa fijación de atención y esa apertura a sugestiones que llegan desde el exterior. Aquí, en una definición formal, como os decía, hablamos de la hipnosis como un modo especial de comunicación entre dos personas que se ponen de acuerdo. Fijaos que aquí el matiz, me detengo para marcar, si yo quiero llevar a trance a una persona que no quiere entrar en trance, no va a entrar en trance, a no ser que quiera. Es decir, dos personas que se ponen de acuerdo. En la hipnosis ericksoniana, uno de los primeros elementos que tenemos en cuenta es que ya no soy yo, ya no eres tú quien tiene unos poderes especiales, sino que dos personas nos ponemos de acuerdo en un modo especial de comunicación. ¿Para qué? Para empezar a focalizar nuestra atención, para empezar a restar valor a todo lo que son nuestros sentidos externos, es decir, dejar de prestar atención a lo que veo fuera, a lo que escucho fuera o a lo que noto fuera, para empezar a mirar hacia adentro. Es como si hiciera con el periscopio vital esto, de tal manera que empezara a explorar mi interior. En gran medida, para mí la hipnosis ericksoniana es un viaje interior para descubrirme, o quizá mejor para redescubrirme, para volver a leer, para volver a encontrarme o para volver a escuchar aquello que estoy contándome dentro de mí. De tal forma que a partir de este modo de comunicación con el acuerdo de dos partes, yo acabo llegando a ese estado especial de trance. ¿Y cuáles son las características de ese estado? Como os he dicho antes, es un estado especialmente atractivo. ¿Por qué? Por un lado, porque es un estado especial de conciencia en el que se accede a la estructura profunda de la persona y que te ayuda a generar nuevas formas de relacionar la información. Es un estado mucho más permeable, es un estado mucho más abierto y es un estado que nos permite de alguna manera contemplar opciones que de una forma habitual quizá no contemplaríamos. Os voy a hacer un pequeño dibujito, si me permitís, y así es un poco más dinámico. Creo que también los que están en las redes nos están viendo esto. Vamos a ver un poco, en un modelo clásico, lo voy a contar, por favor, los que tengan más conocimiento, lo voy a contar de una manera muy sencilla. A veces apetece esta así de vacía, no es lo común. Bien, y en esta mente hay hecho una línea divisoria. Estaría por un lado todo lo que denominamos la mente consciente, atribuida tradicionalmente al hemisferio izquierdo, y que se dice que sería aproximadamente como entre el 8 y el 12%. Eso lo vamos a dejar estar, no es relevante para lo que ahora nos interesa. De tal manera que desde esta parte consciente yo me muevo a través de la razón, a través de la lógica, a través de la fuerza de voluntad, de tal forma que, como decía antes, esa parte, ¿qué hago ahora? Salgo a las 7, qué pereza ir antes. Bueno, que además está de tormenta, no está. Todo eso lo estamos haciendo desde la parte racional. Pero claro, ¿cuántas veces os habéis dicho vosotros y los que están por fuera viéndonos, yo no sé por qué, pero cada vez que... Yo no sé por qué, pero cada vez que me dicen es que me pongo... Yo no sé por qué, pero cada vez que veo a fulanito es que es una cosa... ¿Os ha ocurrido alguna vez? Aquí no os ha ocurrido a ninguno. Ah, aquí también, vale, sois como yo. Que de vez en cuando hay algo que no sabes por qué. Ahí es donde está interviniendo esta otra parte que está por aquí del huevo de la mente. Esto que tiene que ver con los procesos no conscientes, mente inconsciente, tradicionalmente atribuido al hemisferio derecho. ¿Y aquí qué ocurre? Aquí ocurre una cosa apasionante. Fijaos que a lo largo de nuestra vida, todos, hemos ido acumulando experiencias de todo tipo. Tenemos experiencias de estas de, ¡ay, qué gustito, aquel verano en la playa! ¿Tenéis alguna de esas? ¿Y aquellas vacaciones? ¿Y aquel primer novio, aquella primera novia? ¿Y aquella vez que... ¿Tenemos de este tipo de experiencias? Sí, pero también tenemos experiencias de, ¡ay, aquel profe! Aquella... ¿Tenemos de estas? De tal forma que todo eso ha ido haciendo un sedimento, ha ido haciendo un acopio de historia vital, esa historia que yo os hablaba al principio cuando hablaba de los IMBA, que está generando algo apasionante.
Fijaos que nuestra mente, por pura economía de recursos, para que no tengamos que empezar de cero cada vez que nos encontramos a una circunstancia nueva, aprovecha toda esta información que está aquí guardada y hace uso de ella. Y hace uso de ella en automático, de tal forma que cada vez que yo me enfrento a una situación nueva, lo primero que hago es identificarla. Identifico, sí, pues mira, el señor como de unos 50 años, poco pelo, camisa verde, ya lo estoy identificando, todo está ahí. Pero automáticamente y ya de una forma no consciente comienza lo siguiente. Una vez que he identificado, y todo esto lo hace nuestra mente en automático, empiezo a asociar. Es decir, empiezo inconscientemente a buscar experiencias que de alguna manera me puedan dar pistas respecto a eso nuevo que me estoy encontrando. ¿Y qué sucede? Que en función de los tipos de experiencia que yo tenga acumulado, he identificado, he asociado y genero una reacción o respuesta. De tal forma que yo llego a una conferencia en Vivosano, me encuentro con un señor que parece más o menos amable, casi normal, y nada más verle digo, a mí este tío qué mal me cae. Si yo no he hecho nada, no. Y tú tampoco has hecho nada, pero igual a un nivel profundo resulta que hay una identificación que la asocias con aquel novio, con aquel compañero bandarra de clase o con... Y yo, sin comerlo ni beberlo, te caigo mal y a partir de nuestra relación fallece. Yo es que con este tío es que es como una patada en el estómago. Yo, si soy buena gente ya, pero es que... ¿Me entendéis? ¿Os suena? ¿Os ha ocurrido alguna vez? ¿Pero por qué? Porque todo esto es en automático. Claro, también ocurre lo contrario. A veces que no sabes por qué. Esto pasa muchas veces en las bodas, cuando te toca la mesa rastrillo. ¿Habéis ido a alguna boda, esta mesa en la que ya estás al final, como no es amigo mucho ni del novio ni de la novia, te toca una mesa en la que hay dos por un lado, dos por otro, uno suelto, y después de que te has leído 3 veces el menú para disimular, porque no sabes qué hacer, al final te toca interactuar. Y no sabes por qué al final de la cena, y nos pasa a todos. Hay gente que te cae de maravilla y otros que dicen, Dios mío, que nunca más me toque con esta persona. A ver, ¿aquí le ha pasado eso alguna vez? ¿O solo a mí? ¿Solo a mí? Allí hay un señor al que le ha pasado, aquí hay una señora. Y no sabes por qué. Dices, si no me ha hecho nada, si ha sido normal, si simplemente ha estado diciendo, el lenguado está un poco crudo y me han manchado un poco de salsa. Pero ya me cae mal o me cae bien, porque aquí hay una información. Fijaos, Milton Erickson le decía a Sidney Rosen, que fue uno de los que... Milton Erickson no escribió prácticamente nada, colaboró con algunos de sus discípulos. Sidney Rosen hizo un recopilatorio de cosas suyas y él le decía, lo que no nos damos cuenta los seres humanos es que la mayor parte de nuestra vida está determinada de forma inconsciente. La mayor parte de las acciones que realizamos a lo largo de nuestra vida están determinadas de forma inconsciente por toda esta información que está aquí depositada, que no somos conscientes porque es inconsciente de que está ahí y que en muchos casos nos lleva a tomar decisiones esas veces que... Pero ¿y por qué cada vez que, como decía antes, yo acabo haciendo tal cosa? Como consecuencia de todo esto. ¿Qué es lo que pretendemos cuando nosotros estamos buscando acceder al estado de trance? Justo entrar aquí. ¿Para qué? Los automatismos que funcionan bien me los quedo. Los automatismos que me llevan a buen término me los quedo. Todos esos automatismos que me hacen la vida más placentera me los quedo. Pero todos esos de por qué a mí cada vez que me sucede, cada vez que me llaman por teléfono, cada vez que encuentro a un hombre, cada vez... Esos a lo mejor ya no son tan placenteros. ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer con ellos? Buscar la forma de acceder aquí para lo siguiente. Yo seguiré identificando, obviamente. Seguiré asociando. Obviamente. Pero necesito empezar a generar, después de la asociación, respuestas nuevas. Es decir, necesito empezar a ser capaz de, si me permitís la expresión, pasar de conducción automática a conducción manual para que de alguna forma yo intervenga sobre este automatismo y empiecen a pasar cosas distintas. ¿Se me va entendiendo hasta ahora? Bien, pues ahí está contado de una forma muy sencilla qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando intervenimos a través de la hipnosis para conseguir el trance, para acceder a esta parte. Esto de manera tradicional, ¿cómo se hacía? En una hipnosis tradicional, que quizá habéis visto porque es la más conocida, además es también la más espectacular, siempre es una persona que se pone en manos de otro, como dije al principio.
y que se pone en manos de otro no sabes si para que te haga comer una manzana que sabe a cebolla o para que te haga contar los dedos si te falte uno. ¿Y ahí qué es lo que busca el hipnotizador, el hipnotista? Ser responsable y dueño absoluto del trance, por un lado. Buscar un trance profundo, por otro lado, y dar órdenes directas. Es decir, te va a decir automáticamente una y otra vez qué es lo que tienes que hacer, o pensar, o generar como respuesta. Esta es la forma tradicional de abordaje de la hipnosis. Hasta que llega un espacio en blanco, hasta que llega aquí, hasta que llega Milton Erickson y viene a poner patas arriba todo lo que es esta idea clásica. Lo primero que dice, y esto es importantísimo, en el trance no hay nadie que esté por encima del otro. Son dos personas de igual a igual. Fijaos el cambio sustantivo. De esta posición, venir aquí, son dos personas de igual a igual. Además dice, y no es determinante la profundidad de trance. Y además dice, y vamos a utilizar fundamentalmente un lenguaje indirecto. Luego hablaremos un poquito de ello. Pero ya doy alguna pista. ¿Un lenguaje indirecto qué significa? Que yo no voy nunca desde hipnosis ericksoniana a decirle a alguien qué es lo que debe de hacer. O hacia dónde debe apuntar su cambio. Sino que vamos a utilizar un lenguaje indirecto, evocador, fundamentalmente simbólico, metafórico, luego comentamos un poquito, para que a partir de todo ese movimiento y aprovechando la capacidad asociativa de nuestra mente, sea la propia persona quien genere el cambio, el movimiento, que conduzca a una nueva respuesta a partir de todo lo que tiene aquí dentro. Luego, el primer cambio fundamental que hace Milton Erickson es el de restar valor a la persona que hasta ahora daba las órdenes. Ya no es alguien con poderes, sino dos seres humanos que saben. Y él insiste mucho en esto porque él dice que todo ser humano sabe, aunque a veces ha olvidado que sabe. Aunque a veces no sabe que sabe. ¿Cuántas veces os habéis sorprendido a vosotros mismos en esos momentos en los que te enfrentas a un hecho no previsto, para el que no valen las soluciones lineales, y que de repente lo resuelves y luego dices, ¿y cómo se me habrá ocurrido a mí esto? Si es que no era ni capaz de imaginar que... ¿Os ha ocurrido alguna vez? Algún martes por la tarde nos pasan cosas de... no, hoy es miércoles. Pasan cosas de esas en los que de repente descubres una parte tuya que sabía y que no eras consciente de que estaba ahí. Milton Erickson empieza a darle valor especial a esa parte porque dice, ahí es donde tenemos la capacidad para conectar con una parte nuestra mucho más grande de lo que nos creíamos, mucho más sabia de lo que nos creíamos y mucho más capaz de lo que nos creíamos. Y luego además dice una cosa interesantísima. Dice, además, olvidémonos de historias raras, el trance no tiene nada de mágico y el trance es un estado absolutamente natural. Repito, el trance es un estado absolutamente natural. Porque claro, cuando hemos visto a la gente cayéndose en la tele, desmayándose, ¿qué es el trance? Es como estar casi poseído por un espíritu de alguien que... No, el trance es un estado completamente natural. Esto cuando lo formula Milton Erickson, él que era médico y era psiquiatra, tiene muchos problemas con toda la gente que en aquel momento estaba trabajando con la hipnosis. ¿Por qué? Porque le dicen que él está viendo trances en todas partes. Y él dice que cuando se produce una atención focalizada, desde ahí, desde ese cerrarte un poco a los sentidos externos, ya empieza a comenzar trance. De hecho, él hablaba de que a lo largo del día todos entramos más de una vez en trance. ¿Os ha pasado veces de estas que estás delante del ordenador, o leyendo un libro interesante, o escuchando una conferencia apasionante como esta, o en cualquier otra circunstancia en la que quedas absorto y de repente dices, Dios mío, se me han pasado? ¿Os ha ocurrido alguna vez? Para Milton Erickson, esos son estados de trance. Es decir, estados en los que tengo muy focalizada la atención, yo he dejado de estar conectado con... Y desde ahí me voy a un lugar profundo en el que soy mucho más permeable, pueden entrar ideas... Claro, aquí ahora me podríais hacer la pregunta, y sería una muy buena pregunta, bueno, pero entonces si el trance es algo tan natural como dice este señor Milton Erickson y tú estás repitiendo, ¿por qué en los seres humanos no ocurre de forma natural esa permeabilidad y esos cambios de los que hablábamos? Pues por una sencilla razón, porque el trance por sí mismo no es suficiente. Hace falta trance, pero hace falta también una intención. Es decir,
Si yo al trance le estoy sumando una intención de para qué quiero ese trance, a lo mejor se ocurrirían cosas. Pero tú cuando estás a lo largo del día en tu vida cotidiana y de repente te dejas ir o conduciendo por una autovía y de repente se te han pasado 40 kilómetros, ahí simplemente te estás dejando llevar. Pero no hay una intención de exploración respecto a un tema determinado. Luego el trance es un estado completamente natural. Milton Erickson hablaba del trance nuestro de cada día y decía que entrábamos en ese estado, como os acabo de decir, varias veces al día. Por tanto, cualquier persona está acostumbrada a entrar en trance. Fijaos que os voy a contar una confidencia. Yo cuando hace muchísimos años empecé mi formación en hipnosis, una de las cosas que más me frustraba es que yo me llevaban a trance y yo no notaba nada especial. Claro, pues yo esperaba, no sé si fuegos artificiales, mayores, algo, esperas algo. Y claro, yo estaba en trance y oía. Y si me picaba, y notaba la silla, con lo cual yo decía, perdonadme, vaya mierda de trance. Porque yo estaba esperando que ocurriera algo especial, sin darme cuenta de que a lo mejor el trance es algo que yo ya tengo, como muchos de vosotros, incorporado en mi experiencia cotidiana, aun cuando no lo haya utilizado como una herramienta en mi favor para explorar algo. Simplemente un estado natural. Ah, el trance era esto. ¿Cuándo empecé yo a tomar conciencia de que el trance valía para algo? Cuando me empecé a dar cuenta de que cosas que estaba explorando y trabajando desde el trance se producían cambios. Pero mi frustración durante muchos meses fue esto es el trance, pues yo no noto nada, estoy escuchando y además ahí se ha movido. Es que el trance no es volverte tonto de baba y meterte en un pozo profundo en el cual no escucha más que la voz de alguien que te... No, es que es un estado muy natural, porque además Milton Erickson, aparte de decir esto, añade otras cosas. Por un lado, es un estado natural. Por otro lado, forma parte de la experiencia subjetiva. ¿Esto qué significa? Hay veces que los que hayáis estado a lo mejor en trance consciente, porque en trance seguramente, ahora ya con lo que se acabo de decir, todos hemos estado una vez, pero los que hayamos estado en un trance consciente, el trance en cada persona es distinto. Hay personas que dicen, yo siento una pesadez tremenda. Muy bien, quédate con eso. Yo siento una ligereza tremenda. Muy bien, quédate con eso. Yo siento que me sube la temperatura. Muy bien, quédate con eso. Fijaos que es que, y siempre digo muy bien, porque es que el trance es una experiencia que cada uno lo vive de una manera. Es como caminar. ¿Todos los que estáis aquí presentes camináis? Habéis venido caminando. ¿Caminamos todos igual? ¿No? Hay quien hace más balanceo, hay quien como un amigo mío que va andando así. Cada uno tiene su propia forma, cada uno tiene su propia manera. Exactamente igual ocurre con el trance. Es una experiencia completamente subjetiva, que tiene ventajas, como decíamos antes. Favorece la atención focalizada, no necesariamente implica pérdida de conciencia. Hay veces que estamos en el trance ericksoniano y yo cuando estoy trabajando con mis clientes, estoy trabajando con personas, al final hay veces que te dicen, te he escuchado todo y además se te ha caído un bolígrafo. Ah, muy bien. No necesariamente que significa que hay veces que se pierde la conciencia. ¿Cualquiera de los dos vale? Sí. ¿Por qué? Porque es de nuevo una experiencia subjetiva que ni siquiera en una persona es igual siempre. Y hay veces que se van a lugares tan profundos en los cuales te has preparado el trance maravillosamente, has cuidado todas las palabras y cuando ya les invitas a salir, ¿qué tal? Ah, no te he escuchado nada. Bueno. ¿Es válido? Perfectamente válido. Cada trance es distinto. Y cada trance, añadía Milton Erickson, en realidad te pertenece a ti. Él decía, nadie entra en trance por otro, entra en trance por sí mismo. El trance es siempre un autotrance y la hipnosis es siempre una autohipnosis. Es tu propia experiencia, guiada por ti mismo, acompañada o no por otra persona, pero es tu propia experiencia. Y desde ahí vamos a relacionar de un modo distinto la información y desde ahí vamos a ir generando relajación. Fijaos que desde aquí el trance ericksoniano empieza a ser un poco menos... ¿Cómo lo diría? Un poco menos esotérico de lo que a veces tenemos como idea de trance. En realidad, fijaos que hay veces que con algunas personas... De hecho, os voy a mandar, ya aprovecho para decir, os voy a regalar dos trances reales, utilizados míos con clientes, uno masculino y otro femenino. Hoy día con lo del género, pues para no tener problema, hay uno que está dirigido a una mujer y otro está dirigido a un hombre, a todos los que estáis inscritos en la lista, se os enviará de regalo. Entonces, os voy a enviar estos dos trances y al final, cuando uno está escuchando un trance, te puedes dar cuenta y lo vais a comprobar de que habrá veces que escuchas de una forma, habrá veces que escuchas de otra, habrá veces que escuchas el mismo trance más de una ocasión y acabas escuchando distintas cosas. Pero esto no nos ocurre cuando vemos una película más de una vez o cuando leemos un libro.
porque al final nuestro propio estado de observación en cada uno de los instantes está condicionando. Y el trance es siempre tuyo. No vayas a buscar lo mismo, no esperes encontrar lo mismo, no esperes encontrar lo que encuentra otro. Una frase de Milton Erickson que a mí me encanta. Decía, en realidad en el trance lo importante no son solo tus palabras, sino el proceso interior de aquel que te escucha, de aquella que te escucha. No es solo lo que yo pueda estar diciendo, sino qué es lo que tú necesitáis escuchar, porque los seres humanos no solo escuchamos lo que nos dicen, escuchamos aquello que traducimos a partir de nuestros filtros en función de lo que nos dicen. ¿Me seguís con lo que estoy diciendo? Esto es, en muchas ocasiones, una de las causas de grandes discusiones. ¿Es que me dijiste? No, no te he dicho. ¿Sí me dijiste? No, no te he dicho. Y si pudiéramos tener transcrita la grabación, no se dijo. Pero escuchamos cosas que no nos dicen. Por eso dice Milton Erickson, no son tus palabras. Como el trance es tuyo, son también tus memorias las que están dando un valor sustantivo a estas palabras. Las que están consiguiendo que estas palabras para una persona signifiquen una cosa y para otra signifiquen otra. Pero fijaos que esto es así siempre. Hay palabras aparentemente inocuas. Familia. Hay gente que escuchando esta palabra y qué gustito. Ay, hogar, navidades, compañía. Hay otros que, familia, cuñado, recuerdo. ¿Es la misma palabra? ¿Significa igual para todos vosotros? No, no. Con el trance es exactamente igual. Tú vas a escuchar las palabras, pero tú vas a ser quien utilice las palabras, llevándolas aquí dentro y en función de cuál sea la intención, porque es tu trance, que tú tengas para ese trance. Milton Erickson dice una cosa también, que fue el primero en decirlo, muy, muy interesante. Dice, en realidad es que no nos damos cuenta de que el ser humano ya vive en trances. Vive en trances cotidianos. De hecho, tenemos nuestros trances en automático, en el que nos repetimos nuestras historias en automático, convertidas en creencias, convertidas en valores. El ser humano muchas veces ya vive en su propio trance. Dice, lo determinante no es si va a entrar o no en trance, sino si quiere ir a un trance para generar cosas distintas. Él decía que el ser humano, desde que nace, empieza a recibir indicaciones que de alguna manera le llevan a un autotrance en el cual está creando una historia personal. Y todos, y antes lo decía, todos los seres humanos nos contamos historias. Y todos los seres humanos tenemos historia de nosotros mismos. ¿No os habéis fijado? Porque sé que aquí ninguno os ocurre, pero a la gente, a los que está afuera, a los que están por ahí, donde el exterior, esas personas que únicamente tienen un tema. ¿Conocéis a esas personas así? Que solo les hables de lo que les hables, acaban en ese tema. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser sus cursos de fin de semana, pero solo tienen un tema. Y entonces todos son capaces de hacer piruetas y volteretas laterales para acabar en ese tema. Milton Erickson dice que esto nos ocurre a todos, en mayor o menor medida. Hay algunos que tenemos nuestra historia más discreta, la tenemos ahí sujeta, de vez en cuando saca las fauces, está por ahí, y hay otros que se nos nota más. El tema en sí mismo no es determinante si tengo o no una historia. Lo que sí es determinante y relevante es qué me está contando esa historia. ¿Qué me estoy diciendo yo en esa historia? ¿Qué es lo que he aprendido a contarme, por tanto, a escucharme y, por tanto, a creerme respecto a lo que yo soy? Fijaos que hay una historia básica que todos los seres humanos nos contamos en algún momento de nuestra vida. Y es una historia que, como todas las historias, como la palabra familia, puede tener distintos sesgos. Puede ser o muy potenciadora o muy limitante, según las circunstancias. Es una historia de 3 palabras, muy sencilla. Es un microrrelato, pero un microrrelato muy potente. ¿Cuál es esa historia que todos los seres humanos nos contamos alguna vez en nuestra vida? Y que estoy seguro que todos los que estéis aquí presentes alguna vez la habéis contado. A ver, ¿quién la sabe? Los que están en streaming seguro que tienen la idea, pero como no pueden contestar. ¿Os suena esa historia? Sí. ¿La habéis contado alguna vez? Y no me digáis que no, porque no me lo creo. ¿Habéis contado alguna vez esta historia? Esta historia vale para muchas cosas. Para justificar cosas que no hacemos, para reclamar cosas que queremos, para a veces engularnos. Yo soy así, dando conferencias soy... Es que, ¿por qué no intentas esto? Ya sabes que yo no puedo, yo soy así. Pero no, si es que ya sabes. ¿Qué ocurre? Esta historia, que de alguna manera es
la síntesis, esa esencia destilada de historia más compleja que nos contamos, hay veces que lo que hacemos para justificar esta historia ampliamos un poquito el rango. Y en vez de yo soy así, es que en mi familia somos así. O especificamos, es que las mujeres de mi familia, ¿no habéis contado nunca estas historias? Es que los hombres de mi familia, o ampliamos un poquito más, es que los madrileños, es que los andaluces, y acabamos en una historia en la que no dice nada, pero implícitamente van encerrados muchos condicionantes. Fijaos que el yo soy así, de alguna manera es un dictado. Es un dictado que ya está marcando territorio, que ya está acotando territorio. Lo primero que dice Milton Erickson, el ser humano tiene historias que se cuentan. ¿Qué es lo primero que necesita muchas veces? Sobre todo cuando esa historia le está llevando al lugar menos cómodo. Plantearse si es real. ¿Os habéis preguntado alguna vez, yo soy así realmente? ¿Yo soy así? Seguro que sí, pero hay mucha gente que se pasa toda la vida simplemente, y además hay muchas veces que lo que hacemos para cambiar la historia no es mirar hacia adentro. Yo soy así porque la sociedad, mi madre, los madrileños, Luis Bueno, y entonces miramos a la espera de que todo el exterior se mueva para que mi propia historia interior cambie. La primera pregunta es, ¿yo soy así? O incluso matizando un poco, ¿yo soy solo así? Porque esto también es muy interesante. Milton Erickson nos dice que muchas veces el problema no es la historia en sí misma, sino lo limitado de nuestra historia, la versión única. Porque ¿os habéis dado cuenta de lo poliédricos que somos los seres humanos? De que nos creemos que somos de una forma y en realidad esa forma se va adaptando, se va matizando, se va acomodando en muchas ocasiones a las circunstancias, y yo puedo ser muy valiente en unas circunstancias y a lo mejor muy poco valiente en otras. Muy echado para adelante en unas circunstancias y mucho más contenido en otras. Si me quedo en una única, al final, ¿a quién estoy limitando? A mí mismo. Esto es lo que yo llamo el problema de las conjunciones. Hay veces que nos han enseñado, y además es algo relativamente común, a optar. Nos han enseñado, nos han invitado a que escojamos. O eres valiente o eres cobarde. Pero no puedes ser las dos cosas a la vez. Y hay veces que sí somos las dos cosas a la vez. O eres osado o eres contenido. O eres... No, es que yo creo que a veces el problema es la conjunción disyuntiva. O. En realidad la historia sería más interesante si hubiera una conjunción copulativa. Y. De hecho es más divertido copular que disyuntar. Es que la Y lo puede cambiar todo. A lo mejor es que podemos ser muchas cosas simultáneamente sin necesidad de tener que privarnos de posibilidades que también habitan en nosotros. ¿Se me va entendiendo? Y Milton Erickson lo que te dice es que a partir de ahí, a partir de esa pregunta en la que yo soy solo así o puedo ser con un y más cosas, llegues a darte una respuesta. Yo soy más. Yo soy mucho más que todo lo que me he contado. Y en muchas ocasiones necesitamos llegar a circunstancias complejas o a que la vida nos proponga una llamada del héroe para descubrir si decidimos cruzar el umbral, si es que soy o no soy más, o si la vida no me llama para hacer una heroicidad, a lo mejor puedo hacer un trance para descubrir si solo soy que tengo esta respuesta siempre en estas circunstancias y que estoy condenado a porque yo soy así. ¿Se me va entendiendo? Es decir, al final, lo que nos pretende decir Milton Erickson es, todo ser humano es único, muy bien, y está completo, y necesita ser escuchado con apertura, respeto y curiosidad. Es decir, no te escuches únicamente para encontrarte lo que crees saber de ti, sino escúchate con la suficiente apertura, con el suficiente respeto y con la suficiente curiosidad como para descubrir esas partes de ti que estaban pero no sabías que estaban, o esas partes de ti que sabían pero no sabías que sabían. Es decir, vuélvete a mirar. Y utilizo la palabra respeto porque a mí que me gusta mucho el juego del lenguaje y de las palabras, en realidad la palabra respeto, etimológicamente, yo tenía un rotulador y yo dejé de tener un rotulador, me muevo mucho. ¿Alguien ha visto un rotulador negro? Muchas gracias. En el bolsillo. La palabra respeto. Fíjate, la palabra respeto, cuando Milton Erickson habla tanto del respeto hacia la propia persona, en realidad a mí me gusta verlo desde esta lectura etimológica. Entiendo que todos habláis latín, ¿verdad? Sí. No es que hay gente que no habla latín y pretende hacer trances. Todos hablamos latín. Bien. Entonces, la palabra respeto se compone de la partícula re, volver a,
repetir. Y luego, de un verbo latín, el verbo specire, que ha dado lugar a dos palabras muy interesantes, una en castellano y otra en italiano. En castellano ha dado lugar a la palabra espectador. Podría haber dado lugar a los espetos malagueños, pero no, eso viene de otro sitio. Ha dado lugar a la palabra espectador. Fijaos ya desde aquí el respeto. El respeto es volver a ser espectador, es decir, volver a observar. No te quedes con la etiqueta que ya crees tener respecto a ti mismo. No te quedes con la etiqueta respecto a tú. Yo soy así. Eso es respeto, volver a observar. Pero fijaos, en italiano ha dado lugar al verbo aspettare, que significa esperar. Fijaos desde aquí, qué maravilla la palabra respeto. Vuelve a ser espectador y espera. No tengas prisa para colgarte una etiqueta. Date tu tiempo. Obsérvate de nuevo. Esa pregunta que teníamos antes, ¿realmente soy solo esto? ¿Realmente tengo solo una respuesta? ¿O soy un ser humano único, completo, como dice Milton, y además que puedo observarme, escucharme con respeto y curiosidad para sorprenderme? Aquí es donde empieza la posibilidad del cambio, cuando no me conformo con lo que creo que soy y me abra la posibilidad de lo que tal vez pudiera empezar a ser. Eso es lo que buscamos hacer desde el trance ericksoniano. ¿Se me va siguiendo? Es decir, la idea es: vuelve a ti, pero no para contarte lo que te has contado siempre. Nos decía Milton que todo ser humano tiene una historia. Yo lo estoy contando. Habrá quien diga, yo no tengo historia. Bueno, es una forma metafórica de decirlo. Yo sí creo que todos tenemos historia, que tendemos a repetirnos y que voy más allá. Esto lo dejo aquí de pasada. Lo dije antes y lo repito ahora para que quede por ahí como curiosidad para quien quiera explorarlo. Yo sigo teniendo dudas de si las historias que contamos de nosotros son consecuencia de lo que hemos vivido o si lo que vivimos es consecuencia de las historias previas que nos contamos. ¿Se entiende el orden de lo que estoy diciendo? Hay veces que no estoy limitándome a contar lo que he vivido, sino que estoy creando vida desde mi propia historia. Porque si yo ya tengo una predisposición histórica por aquello que me estoy narrando una y otra vez, al final el que está escayolado se encuentra escayolados. Y el que se compra un coche se encuentra coches como el suyo en toda la esquina porque la historia que se está contando es la de quiero ese coche. Y Milton Erickson decía, todo ser humano tiene su propia historia. Y también decía, y puedes caer preso de esa historia, pero luego empieza lo interesante. También puede levantarse liberado por otra historia en la cual pueda descubrir que a lo mejor es mucho más de lo que creía y a lo mejor sabe mucho más de lo que creía que sabía. Milton Erickson hace una cosa muy, muy interesante. Es el primero que empieza a utilizar en sus abordajes con personas, empieza a dar valor al uso del lenguaje. Él dice que, él contaba, falleció en 1980, él contaba que tenía tal cantidad de personas que querían trabajar con él, que en realidad en muchos casos no podía dedicarles todo el tiempo que quisiera. Dice, lo que hago es que les cuento historias, les cuento anécdotas, les cuento metáforas, les cuento relatos y les mando para casa, con la idea de que ellos, a partir de esa historia, acaben contándose su propia historia. Con la diferencia de que él les contaba historias potenciadoras, historias en las que se abrían espacios. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando tú hablas a una persona de tu familia, la persona te acaba hablando de su familia? ¿O cuando te hablas a una persona de tu trabajo, la persona te acaba hablando de su trabajo? No hace falta que le preguntes. Si tú quieres que te hable de su trabajo a alguien, si no, probadlo mañana. Si quieres que alguien te hable de su familia, empieza por hablarle de la tuya. Que en cuanto respires te va a decir, para un momento. Y se va a colar. Milton Erickson jugaba a eso. Es decir, buscaba crear historias potenciadoras, con un final distinto, con resultados distintos, con trama distinta, que fueran resonantes para la persona y que permitieran que cuando la persona se alejaba, esa historia se quedara ahí dentro y a partir de la capacidad asociativa de nuestra mente empezáramos a buscar respuestas útiles que de alguna manera empezaran a generar cambios. Desde ahí fue el primero que empezó a utilizar los cuentos en su abordaje y en muchos casos había psiquiatras, ya os he dicho que él era psiquiatra, que le decían que se dedicaba únicamente a contar cuentos y él les decía, si creéis que esto va solo de contar cuentos, en primer lugar es que no habéis entendido nada. Y en segundo lugar es que no conocéis al ser humano. Porque esto no va solo de contar una historieta como una gracieta,
sino de buscar una historia que sea adaptada a la persona, que tenga una utilidad para la persona, que sea capaz de activar la implicación de la persona, que además cuenta con la confianza de la persona a un nivel profundo de tener sabiduría como para ponerse en marcha y que no da la respuesta a lo que la persona ha de hacer, sino que genera una apertura de posibilidades para que la persona se active. Luego no iba solo de contar historias. Y él decía, y a partir de la historia, yo me quedo con la curiosidad por todo lo que puede ocurrir. Él en sus trances es muy común que introdujera el I don't know, el yo no sé lo que está ocurriendo ahí dentro, pero siento tanta curiosidad por las cosas que puedas estar pensando, o tanta curiosidad por las cosas que puedan estar ocurriendo, o tanta curiosidad por lo que tú puedas estar escuchando a partir de mis palabras. Siento tanta curiosidad. Fijaos, desde ahí él no está dando ninguna instrucción, pero si yo ahora te digo a ti, siento tanta curiosidad por saber qué está ocurriendo con el dedo gordo de tu pie derecho. Siento tanta curiosidad de si te has dado cuenta de que lleva contigo el dedo gordo de tu pie derecho desde que entraste en la sala. ¿Alguien se ha ido al dedo gordo del pie derecho a moverlo un poco a ver si lo tenía? ¿O aquí no? Y yo no os he dicho que lo hicierais, pero ¿qué es lo que os he contado que sentía? Curiosidad. Esa es una de las formas de juego de lenguaje que utiliza Milton Erickson para evitar las inducciones directas, las órdenes de lo que hay que hacer y simplemente abrir posibilidad. Si tú ahora quieres te vas al dedo gordo, si te aburres me voy al meñique o me voy al otro pie, pero se van abriendo posibilidades para que tú, que es tu trance, explores. Y para eso utiliza un tipo de lenguaje basado en 3 elementos. Aquí no los vamos a desarrollar. Los 3 elementos clave, los 3 pilares de la comunicación que utiliza Milton Erickson, la primera es la permisividad. A diferencia de la hipnosis directiva, que es un haz, piensa, levanta, quita, pon, aquí es permanentemente un lenguaje permisivo, un tal vez, un quizá, un es posible, un siento curiosidad, un me pregunto si, de tal forma que luego vendrá la sugestión de lo que le invitas a que la persona realice, pero ¿quién va a decidir si lo quiere hacer? La persona, absoluta permisividad. Yo cuando hago los trances, y en los que os voy a regalar lo veréis, están llenos de quizá, tal vez, es posible, porque si yo digo, quizá una parte dentro de ti se está preguntando por el sentido de estas palabras. ¿Desde ahí hay riesgo de que me equivoque? No, porque como es un quizá, si quieres bien y si no, es tu problema. Nadie te está diciendo, cada uno decide. Es decir, estamos invitando permanentemente a que la persona sea quien decida o no la exploración. Segundo pilar importantísimo del lenguaje ericksoniano, el lenguaje metafórico. Desde la metáfora, como decía antes, desde el lenguaje simbólico, desde las historias, en realidad cuando hablamos de metáfora, estamos hablando de todo ese tipo de comunicación indirecta en el cual hablas de algo sin necesidad de hablar directamente de ese algo. Él, si en un momento dado una persona le viene a contar que tiene un problema pues de que no se siente cómoda con el resto de su familia, con sus compañeros de trabajo, es posible que a lo mejor le hiciera una inducción en la cual le invitara a dar un paseo, llegar a un jardín y encontrarse con esa flor que es capaz de encontrarse rodeada de otras flores distintas, cada una con su color, cada una con su aroma, sin necesidad de compararse con las otras, sin necesidad de ser como las otras, sin necesidad de enfrentarse a las otras, simplemente siendo ella misma, una flor, una más en el jardín y sintiéndose a gusto en ese jardín. ¿Creéis que le ha dicho algo útil a esa persona? ¿Y le ha hablado de ello o le ha hablado de una flor? ¿Y quién va a hacer luego esa conexión a un nivel profundo? ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Es decir, utilizo un lenguaje porque, claro, corremos el riesgo de que en ocasiones, si nosotros hablamos de una forma muy nítida del tema de la persona se venga a la parte racional, diga, esto va conmigo, esto me está hablando de mí, y vuelva a su parte, ponga su muro de contención y de control. Y, sin embargo, si yo estoy evocando lo que hemos hecho toda la vida con el niño para que se coma la niña, se coma el flan, mira el avioncito, mira el avioncito, y entre tanto estábamos haciendo una propuesta en forma de yogur. Nosotros en la inducción estamos haciendo una propuesta en forma de elemento que pueda ser válido o útil para la persona que tiene una intención. Y el tercer elemento
Los patrones lingüísticos son una serie de estructuras que él creó del lenguaje en las cuales juega con distintas posibilidades, con distintas ofertas, para que a partir de todo lo que ahí está proponiendo la persona se ponga en marcha la exploración. Aquí no voy más allá, bueno, ahí lo tenéis para los que tengan curiosidad, esos son los 3 elementos clave. Entonces, como síntesis un poco del modelo erisoniano, primero, el trance es un estado completamente natural. A partir de ahora ya cuando, el trance, sí, lo conozco, yo entro todas las... De hecho, después de comer todos entramos un poco en trance, con o sin hilillo de baba, pero todos entramos un poco en estado de trance. Hay un equilibrio entre hipnotizador e hipnotizado, es decir, son 2 personas de igual a igual, no hay nadie con supremacía, no vengo a que me hagas un trance, no, vengo a que me acompañes a mi propio trance. Tercer elemento importante, utilización. ¿Qué es la utilización? Vamos a recoger todo lo que la persona nos entregue. Milton Erickson decía, no hay pacientes resistentes, sino terapeutas poco preparados. En el sentido de que lo determinante no es solo que me trae la persona como problema, sino cómo utilizo todo eso para convertirlo en solución. Había una metáfora que él decía que a mí me encanta. Él decía, en la misma bandeja en la que la persona nos trae su problema, si sabemos escuchar, también nos está trayendo las soluciones. Porque yo ahí también puedo encontrar patrones, porque yo ahí puedo encontrar elementos, porque en la propia vida de la persona hay soluciones. ¿Y qué hacemos? Vamos a utilizar todo lo que la persona nos traiga. Yo, por ejemplo, cuando hago un trance, si a la persona que viene le gusta pintar, ¿creéis que voy a utilizar la pintura dentro del trance? ¿Por qué? Porque le resuena, porque le estoy hablando de algo conocido, porque además le puedo ayudar a que se sienta involucrado, pero por algo mucho más importante. Porque cuando alguien tiene un hobby o tiene una actividad que hace de forma cotidiana, ¿creéis que en esa actividad o hobby en alguna ocasión se ha visto obligada a enfrentar un reto para resolver algún conflicto que tenía para ejecutar el hobby? ¿Sí o no? ¿No? Todos los que tenemos un hobby alguna vez no nos hemos enfrentado a... me falta ese cromo, los que coleccionen. No consigo ese color. Me gusta conseguir flores, pero me falta la orquídea. No. ¿Entendéis? Siempre llegas a un reto y cuando ese hobby es verdaderamente importante para ti, ¿qué haces con ese reto? Te plantas y dices, no, esto no puedo, yo soy así, o... ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Hay una parte tuya que en condiciones normales de presión y temperatura, como decía en segundo de Buch. Hay una parte de nosotros que cuando quiere resolver algo tiende a activarse. Y si es una actividad que nos gusta, de una manera especial. De tal forma que si yo utilizo actividades que a la persona le gustan, o que le son familiares, o que le son conocidas, seguramente ahí me voy a encontrar con momentos en los cuales la persona o ha resuelto algún reto, o se ha enfrentado a la posibilidad de algo nuevo que contemplaba por primera vez. De tal forma que a lo mejor le puedo hacer un trance hablándole de eso, pero recordando cuál es su intención, para que vaya generando conexiones entre mi capacidad para mover recursos y mi capacidad para obtener soluciones útiles en este contexto. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Es decir, estoy llevándome capacidades de la persona y me estoy apoyando para eso en un lenguaje determinado. Estas son de alguna forma, muy esquemáticamente, las 4 bases sobre las cuales se sustenta, se sintetiza lo que es el modelo de trabajo de Milton Erickson. Es un modelo que, como antes os decía, está basado fundamentalmente en su propia vida. La vida de Milton Erickson es apasionante, ¿verdad? Si tenéis ocasión, buscad por ahí en internet pequeñas biografías, porque es un personaje de lo más curioso. Como os dije, con problemas de audición, con problemas de habla, con el ataque de poliomielitis, con problemas de visión. Y precisamente, desde todas esas limitaciones, ¿qué es lo que hizo? Buscar la manera de saltar la limitación, de ir más allá de la propia limitación. Hay una anécdota de él con 17 años, cuando le da el ataque de poliomielitis, estuvo postrado en cama, inconsciente, y a la madre le comunicaron que moría, que no iba a llegar al amanecer. Luego, de hecho, sí salió adelante, pero estuvo más de un año postrado en cama sin poderse mover y tuvo que volver a aprender a andar. Y él comentaba que cuando escuchó a los médicos decir a la habitación de al lado a la madre que su hijo no iba a amanecer, que no iba a llegar a la mañana, dice, me pareció tan doloroso que una madre escuchara eso de su hijo,
que yo en ese momento decidí que vivía. Es decir, vamos a ver, esa movilización que hacemos en esas circunstancias. Dice, en ese momento decidí que vivía. Y en un estado cuasi febril, pensaba que estaba delirando, les consiguió hacer entender a la familia que tenían que mover la cama en una posición, creían que estaba loco. Luego explicó mucho tiempo después que estaba pidiendo en una habitación interior, estaba pidiendo que desplazaran la cama para encontrarse con un espejo que reflejaba una puerta que conducía a una ventana que daba al exterior, porque él se hizo el propósito de yo voy a ver amanecer. Es decir, un personaje curioso, que se tira luego un año entero en cama y dice, yo durante ese año tenía dos opciones, o deprimirme, bueno, en aquel momento no se utilizaría ese lenguaje, dice, o venirme abajo, o ponerme a observar. Y tenía una hermana pequeña que estaba empezando a andar. Dice, yo cada día me pasaba observando una y otra vez cómo hacía mi hermana para moverse, y recordaba cómo mi cuerpo se había movido, y cómo tenía centro de gravedad, y cómo mi hermana se caía y se volvía a levantar, de tal manera que estaba absolutamente pendiente de todos los movimientos. Dice, y los iba una y otra vez repitiendo. Fijaos, luego con el tiempo se daría cuenta qué estaba haciendo él en ese momento, en realidad. Una visualización o autohipnosis, que viene a ser lo mismo, es decir, estaba haciendo un ejercicio de autotrance en el cual él estaba generando todas aquellas imágenes que le conectaban con los recursos que posibilitaban que se pusiera en marcha. Bien, él al final de su propia experiencia vital saca todo aquello que luego se convierte en su práctica. Es decir, Milton Erickson jamás fue un teórico. Milton Erickson fue alguien empírico, alguien que prueba, alguien que vive en primera persona y que se pone a probar. Él decía que en realidad del sufrimiento personal que había tenido, había encontrado su mayor escuela. Todos esos elementos de salud que tanto le habían condicionado habían sido su mayor escuela. Fijaos que cuando después de estar un año en cama ya empieza a incorporarse y empieza a poder andar, pues para fortalecerse en ese verano antes de ir a la universidad, se le propone a un amigo, porque él no se valía, él iba con muletas todavía, y le propone a un amigo que le acompañe en un viaje en piragua. Una semana antes los padres del amigo le dicen que no, ¿cómo se te ocurre ir con este muchacho, alma de cántaro, si no puede ni moverse? Dile que no. Y entonces el amigo le dice que no. ¿Y qué hace Milton Erickson? Se va sin amigo. Se va solo. Se hizo más de 2000 kilómetros en piragua. Se fue sin dinero. Dice, yo iba por las noches, dice, empezaba a contarles historias a la gente en los pueblos en los que paraba y quedaban tan emocionados con las historias que me daban para cenar, me daban para el día siguiente. Cuando volvió no utilizaba muletas, ya podía caminar perfectamente y se pudo incorporar a la universidad. Es decir, una persona que en primera persona ha vivido todo aquello que luego está llevando, de alguna manera. Y él siempre decía, y yo descubrí en aquella época de mi vida que siempre hay dentro de nosotros recursos que solo encontramos en circunstancias especiales. ¿Qué es lo que necesitamos? No esperar a las circunstancias especiales para ser capaces de movilizar esos recursos. Bien, y para hacer eso hay tres elementos claves. Él decía, en realidad necesitamos técnica, ya que he dado unas pinceladas, obviamente, pero necesitamos esos elementos base que nos sustentan en el trabajo y que nos permiten irnos moviendo para conseguir determinadas cosas. Segundo elemento importante, la intención, es decir, ¿qué es lo que quiero yo para este trance? ¿Qué es lo que quiero yo con esta persona? Mejor dicho, ¿qué es lo que quiere esta persona y que por eso ha venido a pedir que me acompañe? Y tercer elemento importante, la conexión. Fijaos, técnica, intención y conexión. ¿La técnica es importante? Sí, condición necesaria, pero no suficiente. ¿La intención es importante? Obviamente, condición necesaria y suficiente. No. Porque Milton Erickson dice, si no hemos sido capaces de generar conexión, no ocurre nada. Y aquí hay dos tipos de conexión. Una es la conexión entre tú y la persona con la que estás trabajando, y otra conexión, que es la más importante, contigo mismo. ¿Quién eres tú para ti? Y aquí él contaba una anécdota, la anécdota del caballo. Cuando tenía ya 13 años Milton Erickson, antes del ataque de poliomielitis, él ya era curioso entonces. Milton Erickson vivía en la América profunda, la de la Casa de la Pradera. Aquí, por las edades, algunos habéis oído hablar de la Casa de la Pradera, ¿verdad? Nelly Oleson, Laura Ingalls, ¿sí, no? Sí. Ah, vale, digo, soy el único. Bien, eso ya con tanta televisión, entonces solo había Casa de la Pradera los domingos por la tarde. Bien, él vivía de ese tipo, Casa de la Pradera, y en un momento dado
está en la granja, eran granjeros sus padres, y está en la granja y aparece un caballo. Y eran granjas de estas que está una granja la más cercana hasta 6 kilómetros, es decir, no sabe de quién es, aparece un caballo allí. Y el padre, anda, este caballo, y aquí se coge. Allí el padre preocupado, pues no sé, lo vendrán a buscar. Y dijo, oye, lo que hace Milton Erickson. ¿Que me dejas que vaya a devolver el caballo? Muchacho, pero tú estás loco. Dice, bueno, ¿puedo? Venga. Se sube al caballo y se pone en camino. El caballo va en camino, de vez en cuando veía un pasto y se salía a pastar, le dejaba y volvía al camino. Y 6 kilómetros después, en fila hacia una granja, cuando le ve llegar el granjero, dice, ¿cómo has sabido que era mi caballo? ¿Y qué le contesta Milton Erickson? Yo no lo sabía, pero el caballo sí. Y lo único que hice fue animarle para que se pusiera en marcha. ¿Entendéis el mensaje? A mí me parece precioso. Yo no lo sabía, pero el caballo sí, y lo único que he hecho ha sido darle para que se pusiera en marcha. Él decía, el trabajo con una persona es exactamente igual. Yo no sé, la persona sabe. Lo que ocurre es que a diferencia del caballo, o quizá como el caballo, todavía no sabe que sabe hasta que le animas a ponerse en el camino, hasta que le animas a ponerse en marcha y conectar con esos recursos profundos que son capaces de llevarte a tu granja o a tu lugar distinto para conseguir cosas nuevas. Es decir, técnica, intención y conexión para que desde esa conexión se abra ese espacio de confianza en el cual la persona sea capaz de escuchar la voz interior que le lleve a la granja, al igual que el caballo. No sé esta historia, para mí me parece impresionante, es decir, ya da pie a pensar cómo era este señor, cómo era este personaje a la hora de, desde la curiosidad permanente, enfrentarse a las circunstancias, las situaciones de la vida. Como os dije, él no habló hasta los 4 años, él tenía muchísimo humor. Milton es un personaje, yo lo he visto por ahí en vídeos, que a pesar de sus circunstancias vitales y de sus distintos problemas de salud, siempre tenía sentido del humor. Cuando muchas veces le decían cómo se sentía por no haber hablado hasta los 4 años, le decía, bueno, yo no hablé hasta los 4, mi hermana empezó a hablar a los 2, estuvo hablando toda la vida y nunca dijo nada interesante. Es decir, que de alguna manera era el buscar la forma de echar humor-amor a las circunstancias vitales para no ser una víctima y convertirme en alguien que aprovecha las oportunidades. Y desde ahí, él, he tocado algo, aquí, y decía, y para esa conexión que os he dicho que es tan importante, para que esa conexión se produzca, hace falta que tengamos en cuenta, en primer lugar, cuál es mi actitud frente a la persona. En segundo lugar, cuál es mi presencia frente a la persona. Y en tercer lugar, a qué estamos invitando, como hemos hecho con el caballo. Y respecto a la actitud, fijaos, estas 4 palabras, yo a veces cuando empiezo los cursos de hipnosis, empiezo a escribir aquí en el papel, empiezo a escribir palabras que de alguna manera resumen la esencia de Milton Erickson. Aquí tenemos 4 palabras que son claves para entender a Milton Erickson y por lo que me estáis escuchando seguramente que ya lo vais a entender. La primera, curiosidad. No es posible hacer hipnosis ericksoniana sin un mínimo de curiosidad. Si yo voy diciendo, venga, otro trance, a ver qué hacemos. Eso no sé lo que será, pero no es hipnosis ericksoniana. Hipnosis ericksoniana necesita esa pasión curiosa de volver a mirar, como decíamos antes, del respeto, de volver a ser espectador una y otra vez, independientemente de que me crea que ya sé cómo es la persona, independientemente de que ya me crea que ya sé. Él decía, cada vez que te colocas frente a una persona, y a mí esto me encantaba y me encanta, colócate como si fuera la primera vez, con la misma pasión, con la misma curiosidad, con los mismos ojos abiertos. Curiosidad para desde ahí estar permanentemente sorprendiéndote y descubriendo. Respeto, poco más os puedo decir. Vuelve a ser espectador. Y esto os lo dejo no solo en segunda persona, no solo el respeto hacia afuera. ¿Qué tal nuestro propio espectador? ¿Qué tal? ¿Lleva aquí un post-it puesto con lo que soy? ¿O puedo volver a ser espectador y darme tiempo y esperar para a lo mejor encontrar otra cosa distinta? Utilización. Saca partido de todo lo que la persona te traiga. Yo en ocasiones, cuando trabajo con gente joven, pues si me vienen con camisetas de un mensaje determinado, ¿voy a utilizar eso luego posteriormente? Sí. O si me van llenos de tatuajes o de piercing, ¿lo voy a utilizar? Sí. O si tienen un hobby o tienen una afición, ¿lo voy a utilizar? Sí. Es decir, saca partido de toda aquella que la persona te trae, pero para devolvérselo de una forma útil en función de la intención que en ese momento nos ocupe. Y por último, confianza. La palabra confianza hasta ahora no la he utilizado.
Milton Erickson para mí es un exponente máximo de la confianza en el ser humano. Porque esa cosa que él decía una y otra vez, es que el ser humano sabe. Independientemente de que lo haya olvidado, independientemente de que no sea consciente, es que el ser humano sabe. Y quiero que lo sepan. Hay una anécdota suya, y os cuento una anécdota que está plagado de anécdotas vitales, Milton Erickson. En una ocasión, dando una conferencia a él para psiquiatras, él era psiquiatra, lo digo ya por tercera vez, dando una conferencia, le preguntaba, bueno, pero todas esas cosas que haces con la gente de cercanía, de preguntarles por su vida, ¿con qué intención lo haces? ¿La de generar confianza? Y dice, no, todo eso lo hago porque la gente me importa. Sí, bueno, vale, muy bien, y eso te va a ayudar, pero ¿qué es lo que pretendes conseguir? Dice, lo único que pretendo conseguir es que se den cuenta de que me importan. Y que se den cuenta de que, además de importarme, confío en ellos. Fijaos que esto es un matiz totalmente diferente. Hoy día a lo mejor nos parecerá, sobre todo los que quizás conozcáis el mundo del coaching tiene mucho, para mí, el mundo del coaching tiene mucho también de esencia Milton Erickson. Se confía en que la persona tiene conocimientos, capacidades, y en función de las preguntas adecuadas puede explorar. Pero es que Milton Erickson es el primero que empieza a hablar de ello, y empieza a hablar de ello en mediados del siglo pasado, diciendo, no, yo confío en el ser humano porque el ser humano sabe. Y el ser humano tiene capacidades, y el ser humano dispone de recursos, aunque no los haya ejercido. Desde ahí estamos en un territorio de una actitud presencial totalmente distinta. Por otro lado, ¿cuál es tu presencia? Él siempre decía, con autoridad humilde y con confianza sin arrogancia. Autoridad para saber cuál es mi papel. Pero humilde, yo no soy más. Sé cuál es mi papel, pero no es este. Mi papel es este. Sé cuál es. Estamos de igual a igual. Sé cuál es. Pero con humildad. Y confianza sin arrogancia. ¿Y confianza en quién? Confianza en que yo estoy aquí con toda mi autoridad para acompañarte, pero confianza en que tú sabes, aun cuando aún no esté disponible esa sapiencia. Es decir, resumido en estas tres fases, que estas son frases de un discípulo suyo, de Gilligan, que las utiliza en algunos ejercicios. Toma conciencia cuando estés frente a otra persona, por un lado, de que tú estás aquí, yo estoy aquí, y toma conciencia de eso para tu propia presencia y enraizamiento vital, pero también el yo te veo, es decir, yo estoy aquí, pero estoy viendo que tú también estás aquí, y además de estar yo aquí y de ver que tú estás ahí, celebremos este encuentro, qué bueno verte, vamos a ver qué hacemos con esto para convertirlo en algo útil para aquel que quiere moverse hacia algún lugar, y desde ahí nuestra presencia vital. Y por último, que tu presencia sea una invitación permanente. Esta es también una frase que utilizaba mucho Milton Erickson. De hecho, hay un libro suyo que yo, si tenéis ocasión, os lo recomiendo a los que os interese el tema, que se llama Mi voz irá contigo, que está editado por Paidós, lo editan y se agota periódicamente. Es un libro chiquitito, es muy fácil de leer, además no es caro, no sé, son 10, 12 euros, me parece que es. Y es un resumen de gran cantidad de anécdotas, de historias, de abordajes hechos por Milton Erickson. Y es que él utilizaba mucho ese Mi voz irá contigo en los trances. Él, en un momento dado del trance, solía meter y mi voz irá contigo, convirtiéndose en la voz de los que están contigo, quizá en el sonido de los pájaros, incluso en tu propia voz, recordándote estas palabras o permitiéndote que tú las conviertas en esas palabras que necesitas escuchar en cada instante. Y mi voz irá contigo. Y era una especie como de anclaje auditivo para que la persona se llevara eso a modo de sugestión posthipnótica. Mi voz irá contigo, pero convertida en esencia, en tu propia voz. Porque si el trance es tuyo, ¿cuál va a ser la voz profunda que tú vas a escuchar para movilizarte en el cambio? La tuya propia. La tuya propia. Luego tenemos estos tres elementos de actitud, de presencia y de invitación, a partir de los cuales mi voz irá contigo convertida en tu propia voz. Y si encima te estoy hablando de algo que te suena y por tanto hay implicación, y de algo que tú ya conoces y que te interesa y por tanto hay curiosidad, ahí es cuando estamos empezando a generar el movimiento. Ahí es cuando estamos empezando a acoger para utilizar. Milton Erickson dice que en el trabajo de cambio es necesario, esto ya no lo decía él, esto lo digo yo, es necesario esto y no esto. No es la confrontación, sino la integración. No es la lucha, sino el acuerdo, la reconciliación. Es la manera de ver cómo saco partido y no quién gana. Gana mi pasado, gana mi presente. ¿Cómo saco partido
de todo ello. Y para ello nos dice, acoge todo lo que está ocurriendo, deja de pegarte con las partes, acoge tu pasado, acoge tu historia, acógelo, acoge incluso todos tus intentos, acertados o no, todas tus soluciones intentadas, acógelas. Y acoge esas intenciones profundas porque, y esto lo decía Milton Erickson, en muchos casos, tus problemas del presente vienen derivados de soluciones que en algún momento del pasado fueran útiles. Repito, los problemas del presente vienen derivados de soluciones que en algún momento del pasado fueron útiles, pero que hoy están obsoletas, hoy están fuera de contexto, hoy necesitan actualizarse a la versión 3.0. De tal manera que a lo mejor yo, Luis Bueno, yo que fui un niño bueno, en un momento de mi vida me vino fantástico ser calladito y ser muy contenido, porque en el colegio yo tenía fama de niño bueno, porque los profesores se ocupaban mucho de mí, porque cuando iba al pueblo mis tías decían, tú sí que eres bueno, y 25 pesetas en el bolsillo, me estaban premiando por ser un niño bueno y ser un niño contenido y ser un niño callado, hasta que yo empiezo en el mundo laboral y soy un niño bueno y mi mesa se llena de todo, porque yo no sé decir que no, soy un niño callado, con lo cual no sé relacionarme con la gente y al final soy un cerebro escondido por ahí porque, ¿se me entiende? Porque aquello que en algún momento fue bueno, hoy ya no. ¿Cuál es el problema? Cuando yo estoy manteniendo y perpetuando una respuesta que en algún momento valía y a lo mejor no. Vamos a coger todo eso, vamos a valer todo eso, pero vamos a ir más allá, vamos a utilizarlo ¿para qué? Para abrir un espacio nuevo, desde el que me quede lo mejor de la intención profunda, pero aprendiendo a generar respuestas actualizadas a mi versión 2.0. Porque muchas veces, y en muchas ocasiones, nos encontramos, pero si es que, ¿pero y cómo sigo haciendo esto? Pero si es que estoy haciendo lo que no me gustaba de mi madre, o de mi tía, o de mi profe. ¿Os lo habéis escuchado alguna vez? No vosotros, que se os ve muy equilibrados a todos, pero la gente de fuera. Estamos repitiendo absolutamente patrones que además nos estamos dando cuenta, pero es como si fuera un niño del exorcista dentro de nosotros, un poltergeist que nos obliga a mantenernos ahí. Necesitamos, acoge todo ello, pero deja de pegarte con ello. ¿Cómo lo integro? Ahí es cuando me puedo venir a esta zona que decíamos antes. Aquí es cuando me puedo venir a esta parte para ver cómo soy capaz de acoger, de integrar y de identificar, asociar, pero empezar a generar respuestas distintas para no encontrarme en una versión que en algún momento tuvo utilidad, pero hoy día está absolutamente, y lo repito, obsoleta. Y fijaos la frase de Milton, la mayor parte de tus problemas tienen que ver con soluciones que fueron útiles en el pasado. Luego, solo por eso, honra esas soluciones. Pero diles chao. Diles chao porque aquí está también el juego de las lealtades. Es que siempre he sido así y en mi familia siempre se ha hecho así. Y la lealtad, si me permitís una pequeña broma, la lealtad es una palabra muy noble, pero tiene un lado oscuro. Porque hay veces que desde la lealtad nos quedamos enganchados a cosas que a lo mejor ya no necesitarían que fuéramos tan leales porque igual las podríamos dejar atrás. De hecho, yo tengo pensado escribir un libro. Esto es una primicia que os doy. No tengo nada escrito, pero tengo el título. El título es La lealtad, esa hija puta desconocida. Porque, perdonadme la broma, ¿cuántas cosas hacemos vestidas de una lealtad a principios que tuve, a historias que tuve, a mi familia, a cuántas veces y a qué precio? ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la propuesta de Milton es acoge todo lo que hay ahí y utiliza todo esto, pero para abrir un espacio nuevo. ¿Por qué? Porque cambiar no es empujar. Cambiar es crear un espacio propicio de confianza. Cambiando es, venga, tú puedes. ¿Cuántas veces habéis? Tú puedes, tú sabes, pon de tu parte. ¿Pero de cuál de ellas? Si ya no me queda qué poner. No, es crear un espacio de confianza desde esta integración, desde esta utilización, desde este respeto, desde esta curiosidad, desde este conectar con la parte tuya que sabe, aunque todavía no sabía que sabía, y desde esta combinación de intención, técnica y conexión, ser capaces de hacer como con el caballo para que el caballo pueda ponerse en marcha y regresar o ir a lugares nuevos. Al final cambiar es abrir ese espacio. Luego, a modo de un poco de resumen para ir cerrando, la hipnosis ericksoniana al final es un encuentro entre dos seres humanos que están comunicando desde lo más profundo del ser, con respeto, con sentimiento y compasión, en un viaje de escucha, curiosidad y permiso para reconectar con esa parte tuya que está ahí esperando. Yo a veces que digo, esto ya no lo dice Mito, digo yo, hay veces que en realidad hay una parte tuya que te lleva años esperando
Y tú eres el anfitrión y tú eres a la vez el invitado, pero también eres quien decide si acude o no acude a esa invitación. Y al final, en esta exploración interior, el objetivo es ver si quiero o no quiero acudir a la invitación, si quiero o no quiero y para qué. Y si decido ir y decido el para qué, ¿cómo me acojo? ¿Voy a ser un anfitrión o voy a ser un anfitrión? Milton Erickson siempre invita a este espacio de reconciliación, a este espacio de acogida cómoda, a este espacio, a mí que me encanta decir esta palabra, de amabilidad vital. Esto no es hacer un trance, venga, y tú puedes ya levantar la mano, venga. No. Crea ese espacio en el que las palabras envuelvan. Uno de los discípulos de Milton Erickson, Gilligan, que a mí me gusta mucho, dice que en realidad hacer hipnosis ericksoniano es hablar como le hablas a las mascotas, como le hablas a los bebés, creando este espacio en el que más allá de las palabras estás con una disposición de acogida, una disposición de comodidad, una disposición de buscar un espacio en el que te está escuchando no sabe lo que estás diciendo, pero sabe que hay algo que merece la pena. Desde ahí es desde donde invita la hipnosis ericksoniana. Yo más o menos os he enseñado un poquito, tangencialmente, una llave de lo que es la hipnosis ericksoniana, pero bueno, una llave no basta para abrir una puerta porque al final hace falta una mano. Los que os haya suscitado cierta curiosidad, os parezca interesante, podéis seguir. Los que no, pues podéis seguir con vuestra propia vida. Ahora, si queréis, como yo sé que, bueno, he ido contando cosas que pueden despertar distintas curiosidades en cada uno de vosotros, vamos a hacer unas pequeñas ronditas de preguntas. Si tenéis preguntas, si no, será un placer despediros. Y a sabiendas, como ya os dije, de que os vamos a enviar, porque tienen por ahí creo vuestros emails, el IPH y Vigosano, os voy a enviar 2 inducciones que os llegarán los próximos días. Pero estoy ahora dispuesto para si tenéis alguna pregunta que queráis hacer o que tengáis curiosidad o que no haya quedado claro respecto a lo que he contado, a vuestra disposición me tenéis, por favor. Un micrófono para que así se escuche la pregunta. Aquí la podéis escuchar, pero como estamos por ahí también en las ondas, para que llegue. Gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre es? Javier. Javier. Si no he atendido mal, ha habido un momento en el que has dicho que el trance era autotrance, ¿Sí? con o sin compañía, y la hipnosis también podía ser o era autohipnosis. Correcto. ¿Esto quiere decir que esta técnica te la puedes aplicar tú mismo? Totalmente. Sí, de hecho, si es autotrance, es que tú lo puedes hacer por ti solo. Otra cosa es que te pueda acompañar alguien desde fuera que te esté guiando, o tú puedes aprender las pautas para ponerte tu intención de exploración, entrar en tu estado de trance y desde ahí explorar y permitir que ocurran cosas. Milton Erickson empieza a hacer trances con mucha posterioridad a los autotrances que en sí mismo utilizó. Sí, yo conmigo utilizo el trance de forma cotidiana. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Aquí hay una pregunta. ¿Tu nombre es? Pilar. Pilar. Quería comentar, cuando has dicho que todo lo que tenemos que hacer en parte, en principio, así lo he entendido, es recordárnoslo. Lo que tenemos conocido es como si todo lo conocemos pero lo hemos olvidado. Entonces el trance es llevarnos a una parte interior donde nos leemos un poco, en parte o no. Metafóricamente, vamos a ver, más que es ir a recordar todo, la idea de Milton Erickson es disponemos de todos los recursos. Eso. Y en ocasiones lo que necesitamos con esos recursos es o bien releer el guión de nuestra historia para reencuadrarlo y contarlo de una forma distinta, porque hay veces que cuando releemos nuestra historia, bueno, es que ahora que lo estoy viendo, claro, si ahora comprendo que... O bien cambiar mi relación con esa historia, porque igual yo no puedo cambiar mi pasado, pero si yo cambio mi lectura del pasado o mi interpretación o vinculación emocional con el pasado, al final, ¿qué estoy consiguiendo conmigo misma? Tener una nueva respuesta. Esa es la idea. Esa es la idea. Es decir, no porque vayas a cambiar el pasado, no porque necesites recordar todo, sino porque yo soy capaz de, activando mis recursos, leer, interpretar, traducir o relacionarme de una forma distinta con eso que ocurrió. De acuerdo, muchas gracias. A ti. No sé si hay alguna pregunta más. Allí hay una señora. Aquí hay otra. Sí. ¿Tu nombre? Bárbara. Bárbara.
Con este tipo de hipnosis ¿Sí? se puede llegar a... o sea, también se utiliza para llegar a puntos de vivencias de la persona para desbloquear traumas, porque yo voy a la parte sanadora, además de la reacción nueva, a la parte que pueda sanar traumas o vivencias. Se puede llegar, pero fíjate, el objetivo de Milton Erickson nunca era tanto perseguir llegar a lugares, porque él decía que en realidad lo de los lugares, hay veces que sí, hay veces que determinados traumas vitales que tenemos están muy localizados y tenemos a lo mejor eso que llamamos el momento causa, pero hay veces que no. Entonces para él no era tan determinante el llegar a esos lugares que pueden o no aparecer en el trance, sino el dotar a la persona de conciencia de recursos para generar respuestas nuevas y por tanto cambiar patrón independientemente de que tú hayas llegado conscientemente allí. Fíjate que él decía, y a mí me parece muy sabio, de la misma forma que en ocasiones inconscientemente generamos respuestas poco cómodas, hay veces que inconscientemente podemos generar también unas respuestas mucho más saludables sin necesidad de exactamente haber visitado. No obstante, ¿se puede hacer? Me pregunta, yo te respondo, sí. ¿Se persigue desde la hipnosis ericksoniana? No necesariamente. Si surge en el camino lo tomamos porque utilizamos todo, en la esencia de Milton. Pero una cosa es que se utilice si surge y otra cosa es que específicamente se persiga como hacen otros abordajes. Aquí no necesariamente. Gracias. A ti, Bárbara. Teníamos allí otra pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, ¿tu nombre Soy es? Isabel. Isabel. Y quería preguntarte, ¿este estado de trance natural que tú comentas Sí. sería similar a lo que en otros modelos, por ejemplo, pueden llamar disociación, que también desde modelos se plantean como un continuo de momentos concretos, pues como cuando vas conduciendo y te pasas una salida a otros procesos más? Correcto, correcto. Gracias. Muy, muy parecido. Y que es muy parecido a lo que luego nosotros podemos utilizar ya de una manera provocada, pero con una intención específica. Pero sí, sería parecido a eso que tú denominas, estado de disociación. ¿A ti? No sé si hay alguna pregunta más. Pues si no es así, sí hay una pregunta más. Allí tenemos al fondo, por favor. Hola, yo soy Inés. ¿Perdona tu nombre? Inés, Inés, eh, te escucho. quería preguntarte si al empezar, antes de la hipnosis, se hace explícita la intención. Estás hablando de una intención, entonces Claro. se hace explícita la intención. Claro, fíjate, cuando tú tienes una intención, ya has activado tu mente. Imagínate que tú sales el 1 de agosto, coges el coche, ¿dónde vas? De viaje. ¿Dónde? No, de viaje. Sí, pero ¿dónde? No, de viaje. Puedes acabar en Socuéllamos, en Villafáfila o en Alburquerque. Y a lo mejor en unos sitios te lo pasa mejor que en otros. Pero si tú tienes intención de ir a Benidorm, sí o no, antes de empezar el viaje, ¿qué es lo que necesitas saber? Que quieres ir a Benidorm. En un viaje puede ser irrelevante, porque el viaje puede ser apasionante y disfruto de la travesía, pero cuando lo que estoy haciendo es queriendo conseguir un viaje para llegar a un destino que me saque de un lugar en el que no estoy muy cómodo, ahí sí es importante saber dónde quiero llegar. Porque no es lo mismo el no quiero estar aquí que el quiero estar. Esto es como si te vas a hacer la compra y te llevas una lista. No quiero azúcar, no quiero leche, no quiero yogures y no quiero flanes. Llegas al supermercado y dices, esto es lo que no quiero. Bueno, pues recoja todo lo demás, le traigo un tráiler. ¿Se me entiende? No es lo mismo hacer un viaje sabiendo dónde no quieres llegar o no sabiendo ni siquiera hacia dónde te mueves que sabiendo dónde quieres llegar. Porque la activación que haces interior también condiciona la propia travesía. ¿Y podrías poner algún ejemplo de intenciones que se hacen? Pues intención, yo por ejemplo, una de las cosas que trabajé, y lo trabajé en parte con hipnosis y con aquel señor que tenemos allí sentado, Gustavo Bertolotto, en un máster, una de las cosas fue el hablar en público. Yo tenía pánico a hablar en público. Pánico es fobia absoluta. Tengo una experiencia, yo he dado la conferencia más corta que he dado nunca en el universo, la he dado yo. Fueron 2 palabras. Buenas tardes y se acabó. Y aquí mi jefe, sigue, yo, que no puedo, sigue que no puedo, se inventaron que tenía fiebre y todo eso. Yo estaba más sano que una lechuga, pero colapsé, los que tengáis fobia me entenderéis, es decir, hay una parte mía que, luego, una intención mía era la de hablar en público, pero a veces que la intención a lo mejor es llevarme bien con mis relaciones sociales, o ganar seguridad en mí mismo, o cortar un patrón de conducta de un exceso de ira, es decir, cada persona
puede elegir distintos viajes y en ocasiones con escalas intermedias. Porque hay veces que para ir de aquí a Vladivostok hay que parar a echar gasolina o enchufar el coche según sea varias veces. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Inés. ¿Tu nombre es? Perdón, un microfonito. Sí, hola, soy Luisa. ¿Eres? Luisa. Luisa. Sí, entiendo que la intención es un acto, o sea, es movimiento, La intención es movimiento, Nada sin más. duda. no es un objetivo. Cuando yo hablo de intención, para mí... No llego a entender a lo cuando Es hablas que tú de intención, sí, sí. no llego a entender a lo que te refieres exactamente. Sí, para mí, es que a mí la palabra objetivo no me gusta. No me gusta porque no me gusta, explico por qué. Creo que un objetivo puede ser algo tremendamente valioso, pero cuando está ecológicamente formulado, es decir, cuando están contempladas todas las variables del objetivo e incluso de la consecución del objetivo, porque hay veces que eso no se evalúa. Entonces, por eso prefiero hablar de intenciones como moverme hacia, pero me valdría también lo de objetivo si quieres en tu terminología. Es decir, no, discúlpame, yo lo utilizo como la intención desde el latín, que aquí me habéis dicho todos que los habláis, el intendere, tender hacia, el moverte hacia un objetivo o hacia una meta o hacia un patrón nuevo o hacia una nueva manera de relacionarme con algo o alguien. Vale, pero discúlpame, es que la palabra objetivo a mí me gusta poco. Un día si queréis os doy una conferencia sobre eso, pero no me gusta. La palabra objetivo, por eso hablo más de intenciones, pero me valdría también lo del objetivo. ¿Vale? Gracias. Luisa, aquí tenemos otra persona. Yo me llamo Adrián. Adrián, Ya no voy a decir soy Adrián, porque me cerraría puertas. por si acaso. Pero muchas gracias y la verdad es alucinante ver cómo hablas en público después de la fobia que dices que tenías. A mí me llega con lo que hablabas de Erickson en sus sesiones, que contaba cuentos, me viene como el ir a ver una película, el ir al cine. Ese trance donde la persona entra, se identifica con el personaje y vive los dramas o las cosas que le suceden al personaje. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre ver una película y estar en una sesión de hipnosis? Y la otra pregunta es, en este tema de las películas, de las historias, ¿cómo se puede integrar la intención? Bien, dos buenas preguntas. La primera, la diferencia, si me permites, el cine tiene algo de trance, pero su intención última no es el trance en sí mismo. Es decir, yo, por ejemplo, yo cuando voy al cine, yo me abstraigo de tal modo que yo entro en trance. Pero, antes decía yo, puede haber un trance, que puede ser en cualquier circunstancia, entre ellas la del cine, pero tú vas allí a contemplar eso, se abren las luces, se acaba la película y sales. Cuando tú vas a hacer un trance ericksoniano, previamente se está haciendo un hablar con la persona. ¿Para qué? Para llegar al mundo de la persona, para empaparte de lo que la persona... Luego ya por lo pronto ya no es una película genérica, sino que es una película específica. Además, tú estás trayendo elementos que de alguna forma empiecen a poblar ese guión. Luego tú ya no eres solo espectador, eres co-guionista. Y además, tú eres el que quieres determinar de qué manera te gustaría que la película acabara justo antes del end, antes del final, a dónde quieres llegar. Luego también estás marcando el territorio de la película. Luego tú aquí no te limitas a ser espectador, en el trance ericksoniano tú eres co-guionista. Y al ser co-guionista, hace falta que de alguna manera tú las piezas que aportes se integren dentro del guión. Al hilo de la segunda pregunta, cuando tú estabas diciendo cómo integro en el trance, de alguna forma, desde ese lenguaje metafórico, el llegar allí, es que a veces que a una persona, si lo que quiere es darse permiso para hablar en público, como es mi caso, a lo mejor no hace falta ni siquiera hablarle en la propia inducción del hecho de hablar o del hecho de exponerse, pero a lo mejor si a esa persona le gusta pasear por una playa, yo le puedo empezar a hablar de, en primer lugar, relajar el cuerpo, atender a la respiración y luego invitarle a dar un paseo por una playa donde te puedes ir dando cuenta de cómo las olas van llegando una a una, mostrándose tal como son, sin necesidad de juzgarse, quizás sin necesidad de plantearse si lo hacen mejor o peor que ninguna otra ola. Porque en realidad hay tantas formas distintas de ser ola y es como si cada una de ellas estuviera simplemente contando su verdad
Y hay tantas formas distintas de escuchar su verdad. Y tal vez una parte dentro de ti, ahora convertida en ola, está empezando a descubrir cuántas playas están esperándole. Quizá para su verdad, quizá para llegar, quizá para parecerse a otras. ¿Estoy hablando un poquito de lo que quería la persona sin nombrar lo suyo? ¿Se me entiende? Sal ya del trance y... Bueno, esta es un poco la idea, ¿vale? ¿Te vale como respuesta? Es decir, se puede perfectamente hablar de algo sin hablar de algo. Y esto lo hacemos así de veces en nuestra vida cotidiana, ¿eh? El hablar de temas parecidos pero sin nombrar la bicha para, que es lo mismo pero con una intención útil para la persona. ¿Te he contestado? Gracias, Adrián. ¿Tu nombre? Ah, tu nombre, te he visto con el micrófono. Bueno, pues ya... Pues, mira, queda ahí una pregunta, ya la última pregunta, porque son las 8:30. Has llegado Sí. justo a la última. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Carlos. Carlos. Y es una pregunta muy fácil. Sí. Te oigo hablar y me hipnotizas. Entonces, me refiero que tienes una capacidad para transmitir muy grande, ¿no? Entonces, mi pregunta es si solamente utilizáis en este tipo de técnicas el lenguaje como herramienta o tenéis algún tipo de estrategia alternativa al lenguaje. Mira, te voy a responder de una forma que a lo mejor va a sonar rara. El lenguaje es importante, pero si no amas lo que estás haciendo, no vale de nada. Y a mí me apasiona esto, y me apasiona cuando estoy delante de una persona. Esto no va solo de lenguaje, va de amor. Y dirá, este tío está poseído. Bueno, pues a lo mejor. Pero va de eso también. ¿Se me entiende un poco? Es decir, que te importe la persona que está delante. ¿De qué me sirve dar discursos muy doctos si me importa un bledo? Eso energéticamente también llega. Eso también crea un campo de comunicación. Ese es el extra, que para mí es importante y que intento transmitir en mis cursos. Gracias, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Por ahí están fechas de curso para los que estéis interesados. Ha sido un placer, de verdad, que me hayáis concedido esta hora y 36 minutos de vuestra vida. Y para cualquier cosa que os pueda ser útil, si me buscáis por ahí en redes, estaré encantado de contactaros. Y si no, tanto en IPH como en Vivo Sano, seguro que también podéis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo, por tu cariño, por tu conocimiento, por tu entusiasmo y bueno, por la experiencia que hemos tenido la suerte de vivir contigo. Y recordaros a todos vosotros, también a los que nos estáis viendo online, en los próximos días recibiréis el vídeo completo de la sesión de hoy, por si queréis repasar alguna de las partes, volver a experimentarla, porque cada vez es distinta. Recibiréis además esas 2 inducciones que nos regala Luis. Y recordaros que tenéis, si os interesa continuar este camino dentro de la hipnosis, de la autohipnosis o de la utilización que podáis hacer hacia otras personas, tenéis la posibilidad de este curso en julio, que va a dictar Luis, para el cual además tenéis un pequeño descuento, un 10% de descuento extra. Estamos a vuestra disposición, muchas gracias a todos y esperamos veros de nuevo. Gracias. Muchas gracias. 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 Descárgate nuestra aplicación y podrás acceder a radio digital, vídeos, podcasts, revistas, artículos y más contenidos. De la mano de la Fundación Vivo Sano y de los principales especialistas en salud, alimentación, medio ambiente, medicina natural, coaching y mucho más. Descubre todo esto en nuestra aplicación Vivo Sano. Disponible para Android e iOS de manera gratuita.